Es sumamente complicado explicarle al mundo que en Venezuela, con el chavismo, los militares son narcos, asesinos, represores y también sembradores de yuca. Y ojo, esto no acaba de empezar. El primer momento en que se sintió que los militares estaban perdiendo el prestigio que tenían frente a la sociedad se vivió al inicio del chavismo, cuando Hugo Chávez puso a militares en el Plan Bolívar 2000 a vender verdura. En aquel momento, muchísimos pensamos, bueno, pero ¿cómo es eso que un militar formado para la seguridad y defensa va a garantizar la seguridad y defensa desde un mercado popular vendiendo yuca? Nunca lo entendimos. Pasa el tiempo y lo entendemos menos. Los militares dedicados a la agricultura evidentemente da para una novela, para un chiste. Sin embargo, también en este momento nos muestran lo tragicómico de un régimen que, frente a la grave situación que viven desde el 3 de enero del 2026, ha decidido reciclar a los que no sirvieron como militares para que sean agricultores, a los que no sirvieron como gobernadores para que sean directores del hipódromo, a los que no sirvieron como fiscales que sirvan ahora, qué sé yo, para cualquier otra vaina. Y entonces uno se pregunta si de verdad esta gente tiene, aunque sea, un poquito de vergüenza, y si vale la pena revisar lo que van a hacer en el futuro, sabiendo lo que ya hicieron en el pasado. ¿Por qué? Bueno, tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo. Por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. Vengo a sumarme a un equipo muy valioso, muy virtuoso, pero vengo a sumarme como un alumno también. Vengo a aprender. Los aplausos para el ministro, vale, cómo toca la moral, chico. Exministro de la Defensa fracasado, con ese currículo de maraquero a cuestas, llega al Ministerio de Agricultura y gritan en el campo: ¡sálvese quien pueda, que ahí viene padrino! Y de eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Esto tiene que quedarte claro, y si no te queda claro, la vida se encargará de ti. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Los verás salir a chancletazos, pero a ti también te darán tu chancletazo. Y después de que pasen varias décadas padeciendo esa desgracia, te mirarás diciendo: ¿quién me habrá dicho a mí que le entregara el poder a estos desgraciados? Gracias por estar de vuelta a tu canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que a la muchachada encanta, que a la chiquillería quebranta, que al chavismo atormenta y que a los falsarios los pone a pensar de más. ¿Ya le diste like? Sí, ya le diste like, gracias. Tú lo haces antes de que empiece el programa, yo lo sé. Antes de verlo ya tú le das like, yo lo sé. También sé que ya te suscribiste al canal. Lo que me tiene verdaderamente el corazón roto es saber que todavía no te has suscrito a mi Patreon. Tantas cosas chéveres que hay en mi Patreon. A ti que te gusta tanto este programa, ¿verdad? Y entonces los sábados te quejas: oye, los sábados no tengo nada que ver. Si estuvieses en mi Patreon, hubieses disfrutado de maravillosas cosas. Ah, pero no. Con tu pichirres, ¿verdad? ¿No? Y para apoyar que este programa se siga haciendo, la mejor forma de hacerlo es a través de Patreon. Y si estás en Patreon, estás viendo este programa antes del estreno en YouTube. Eso y muchas ventajas más. Tengo que seguir agradeciendo todo lo que vivimos durante el estreno del documental de Oscar Pérez. Documental que, por cierto, en el cual pude participar gracias a los aportes que recibo en mi cuenta de Patreon, que con eso pude ir colaborando en el financiamiento que poco a poco hicimos ya puro pulmón, y son ustedes testigos de este documental. Y seguimos dándole porque ahora es que queda trabajo por hacer y lo vamos a seguir haciendo. Una de las cosas que tengo que agradecer es a Ulises, ¿vale? Oye, Ulises me prestó este libro y me lo prestó y yo se lo voy a devolver.
Porque Ulises es uno de esos pendejos que presta libros y yo soy uno de esos pendejos que los devuelve. El libro se llama Crítica de las utopías políticas. Ay, debe estar, seguro que está la foto de María Corina por alguna parte, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Ulises? Ulises es el rochelero, porque Ulises es rochelero, ¿sabe por qué? Bueno, Ulises, gracias por haber ido a mi evento en la librería Los Pequeños Seres. Gracias a la gente de la librería Los Pequeños Seres, por Dios. A Patricia y a Leo Maita por ayudarme cada vez que tengo un evento de firma de libros, lo hacemos allí. Gracias a Ulises por prestarme el libro que te voy a devolver. Te lo voy a llevar allá mismo al sitio de La Rochela. Y gracias por haber estado también en el estreno del documental. Ese fin de semana tuvimos a bien conocernos y por supuesto conversar con tanta gente. Los tengo todo anotado, ¿ok? Poco a poco voy a ir saludando uno por una a las personas que ya estuvieron. Y por supuesto seguir haciendo la labor de la labor que estamos haciendo aquí, que es lo que a mí me toca, ¿verdad? Y seguimos. Yo recuerdo el momento en que Chávez creó una cosa llamada el Plan Bolívar 2000. Esa fue la institucionalización de la política de las 3C. ¿Y qué era la política de las 3C? La política de las 3C era la forma vulgar en la que se referían a darle a los militares suficientes prebendas para que no se alzaran. Caña, catalina y comida, para no decir la palabra fea esa, ¿verdad? Y de tal manera que Hugo Chávez, siendo formado en esa misma doctrina, creó el Plan Bolívar 2000 para que los militares robaran. Y se robaron todo lo que consiguieron. De ahí salieron unos personajes nefastos como el famoso personaje cuyo apellido olvidé, ¿vale? Que tenía una mujer que era Miss. Y ese Whale era el apellido, creo. Ese personaje fue el primer militar en ser señalado de andar robando en el chavismo. Así hubo otros más. Pero el Plan Bolívar 2000 era un intento de Chávez por meter a las Fuerzas Armadas a hacer labores ajenas a la seguridad y defensa. Vender verduras, mercados populares y que construcción, etc. Por ahí empezaron. Después de eso lo que vino fue ya lo que aquí tenemos. Pero además de eso, hay un planteamiento lógico en lo que se refiere a la gestión pública. El chavismo nunca ha querido hacer gestión pública. El chavismo lo único que sabe gestionar es su permanencia en el poder. La destrucción del aparato productivo, la destrucción del concepto de la propiedad privada, la destrucción de la agroindustria, la destrucción de la actividad productiva. No ha sido un accidente producto de políticas mal aplicadas. Eso no ha sido un accidente, eso es a propósito. El chavismo necesitaba quebrar al país, destruir la industria petrolera porque el chavismo es un proyecto antinacional. El chavismo necesitaba destruir la industria petrolera porque el chavismo no era otra cosa que el instrumento de los intereses extranjeros en contra de los Estados Unidos. China, Rusia e Irán necesitaban que el chavismo destruyera la industria petrolera. Porque destruyendo la industria petrolera le quitaban a los Estados Unidos una fuente segura para el suministro de petróleo y también una fuente importante de recursos económicos provenientes de esa actividad donde se encontraban empresas de los Estados Unidos. Es decir, no es que te voy a comprar el petróleo para que no se lo vendas a los Estados Unidos. No, es que voy a destruir tu industria para que no se lo puedas vender a los Estados Unidos. Para destruir una fuente segura para los Estados Unidos y poder manipular mejor el mercado desde el Medio Oriente con todo lo que significaba las acciones allá. Luego está el tema de la producción agropecuaria. ¿Qué es lo que pasa con la producción agropecuaria? Amigo, que el productor agropecuario, por definición propia, siempre va a estar en contra de los proyectos de izquierda. De hecho, fueron los hombres de la tierra, los productores agropecuarios, los más cercanos a las posiciones contrarrevolucionarias durante la Revolución Francesa, por decir algo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que signifique un atentado en contra de la propiedad privada, reparto de tierras ajenas o combate a lo que ellos llaman el latifundio, va a ser
va a tener la oposición de quienes son productores agropecuarios. Eso Chávez lo sabía. Por eso es que el chavismo buscó destruir la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria, que estaba fundamentalmente en manos privadas, la agroindustria principalmente, no podía tener futuro con el chavismo en el poder, porque lo último que le interesaba al chavismo era tener a un grupo poderoso que fuese capaz de oponérsele. ¿Es que acaso no fue desde la Federación Nacional de Ganaderos donde hubo la mayor oposición a lo interno de Fedecámaras en contra del chavismo? ¿Es que acaso no fue dentro de la actividad agropecuaria donde en el Zulia y en el Zulia fundamentalmente y en los llanos centrales y orientales y occidentales, donde surgieron los principales liderazgos contrarios a lo que hacía el chavismo? Los hacendados expropiados, asediados por la guerrilla, la venta de las haciendas de la zona fronteriza y no tan fronteriza a precios de gallina flaca fue el resultado del hostigamiento constante que los grupos guerrilleros al servicio del chavismo hicieron para meter en cintura a los hacendados que eran obviamente incómodos para el chavismo. Por ahí anda ese redomado hijo de puta absoluto y completamente fusilable llamado este bicho que fue, por cierto, Loyo, ministro de Agricultura de Chávez, que con una pistola en el cinto y una camisa del Che Guevara fue a expropiar haciendas y que para repartírselas al pueblo. Y es allí donde entramos además en los grandes mitos, en las grandes mitologías nacionales, que son, por cierto, inventadas previas al chavismo, que es el caso del campesinado, de los campesinos sin tierra. En Venezuela no existe campesino sin tierra por la simple y sencilla razón de que en Venezuela no existe campesino. En el concepto clásico en el que se toca el tema del campesinado. Y se lo dice el nieto y bisnieto de campesinos. Mis bisabuelos y mis abuelos son campesinos que migraron al entorno urbano. Mis bisabuelos maternos eran campesinos del estado Nueva Esparta, Margarita, municipio de Mariño. Mi bisabuela Rosalía Mariño y mi tatarabuela Francisca Mariño, que de las dos la conocí, y mi bisabuelo Manuel Guadalupe García, del municipio de García. García y Mariño. Nadie puede negar que son margariteños. Por cierto, saludos a la gente del municipio Gómez, tierra de artesanos, de chinchorro y de historia, cuyo apellido se lo otorga el héroe epónimo que ganó aquella épica batalla de Matasiete. 4 de mayo, ¿no? Bueno, saludos allá. Saludos especialmente a ti. Tú sabes quién eres, que me saludaste desde ahí del municipio Gómez. Te mando un gran abrazo y sigue adelante. Bueno, ¿qué pasó con mi bisabuelo? Bueno, que evidentemente frente al empuje de la actividad petrolera, el dinero donde estaba, la subsistencia donde estaba, en los centros urbanos. Pasan entonces mis bisabuelos desde la isla a tierra firme. Terminan en Río Caribe, Estado Sucre. Y de allí, donde nace la mayoría de sus hijos, terminan migrando ¿a dónde? A La Guaira. ¿Y por qué a La Guaira? Porque en La Guaira estaba la actividad portuaria, vinculada, por cierto, a todo lo que significaba la actividad comercial que era empujada por el dinero del petróleo. Eso por el lado de mi familia materna. Por el lado de mi familia paterna, mi abuela paterna, mi bisabuela paterna, mi bisabuelo paterno y mi abuelo paterno también venían de entornos rurales. Mi abuelo venía de la Sierra de Coro, del pueblo de Curimagua. Mi abuela había nacido en el asentamiento campesino El Arbolito de Carayaca, Estado Vargas, Carayaca, conocido como la Suiza del litoral. Todavía sigue siendo una cosa hermosísima, Carayaca. Carayaca, que era uno de los polos fundamentales de producción agropecuaria del litoral central, junto a Galipán y parte de la costa este. Allá saludo a la familia Peinate, la familia de mi abuela. Mi abuela era Peinate. La familia Peinate, familia fundadora de la modernidad de Carayaca. Fue Francisco Peinate el creador, hermano mayor de mi abuela, el fundador de la primera panadería de Carayaca. Francisco Peinate, mi tío abuelo, que murió creo que a los 100 años ya. Es decir, a mí no me van a echar cuentos sobre el campesinado.
Uno hablaba con esos que fueron campesinos, abuelos de uno, y ellos te decían, mi abuela era una, que decía, no, amigo, no, mijo, mire, en el campo se vivía, había que trabajar muy duro, tú estabas expuesto a todas las enfermedades, a todo el trabajo, a toda la cuestión. Bueno, mi abuelo me contaba cómo vio morir a uno de sus hermanos porque lo mató una mula a patadas. Se cayó de la mula, bajándose de la mula, se le quedó el pie atascado en el estribo y la mula lo llevó dándole patadas y lo mató. Mi abuela me contaba cómo sufrió de niña de todas las enfermedades habidas y por haber en el entorno rural. Bilarcia, todas esas cosas. Y por supuesto estaba el tema de las condiciones terribles que había en el campo venezolano, las condiciones sanitarias. Todo eso, por supuesto, mientras en las ciudades el dinero del petróleo permitía que hubiese un avance hacia la eliminación de los ranchos y el surgimiento de comunidades convertidas en urbanizaciones sólidas, hizo que la gente se fuera del campo a la ciudad. Mi abuela fue una de esas. Cuando llegan los adecos al poder con su prédica de pan, tierra y trabajo, cuando llegan con aquel tema de la reforma agraria, ya no había campesinos sin tierra. Y los que tenían tierra, en realidad, más que ser campesinos, eran trabajadores del campo, trabajadores rurales. En Venezuela, esto no lo sabe la chiquillería. En Venezuela habían 2 salarios mínimos, el salario mínimo urbano y el salario mínimo rural. ¿Por qué? Porque en el campo, eso que llamábamos campesinos, en realidad era gente que vivía en el campo y trabajaba en el entorno rural. Eran empleados de las haciendas, empleados de la agroindustria, empleados de los productores ganaderos, de los productores agropecuarios, de las queseras, de los como trabajadores en los establos. Por eso hablar aquí, en Venezuela, de campesinos sin tierra es, obviamente, una ridiculez importada de los temas brasileños que nada tienen que ver con los temas venezolanos. Brasil es Brasil, Venezuela es Venezuela. Colombia es Colombia, Venezuela es Venezuela. Eso, evidentemente, nos lleva a pensar y a reflexionar. ¿Tiene sentido en este momento pensar que luego de que el chavismo pasó 27 años destruyendo el campo, lo va a recuperar? El chavismo acabó con la actividad agropecuaria y con eso nos hizo dependientes de las importaciones de alimentos. El chavismo acabó con la actividad agropecuaria y con eso destruyó el campo venezolano y convirtió a ganaderos y productores agropecuarios en sus enemigos, hasta el punto que los campos, las haciendas, los fundos quedaron en su mayoría abandonados o en manos de los mafiosos del conglomerado de capos del narcorrégimen. Aquí hubo gente que pasó de ser pelabolas y simples sargentos a pasar a ser grandes potentados. Eso lo sabemos. Cuando nombran a Padrino López como ministro de Agricultura, ¿para qué lo nombran allí? Lo nombran para que supervise los cultivos de coca. Lo nombran para que el señor tenga algo que hacer. Lo nombran porque no hay más nadie a quien nombrar. O lo nombran simplemente como un gesto de cinismo más de esta tipa llamada del cínica la presirvienta, que lamentablemente, como ya yo he dicho, no puede hacer otra cosa que nombrar a los mismos porque no tienen relevo. Eso yo lo conté en mi libro, Una mesa de 3 patas. Que el chavismo está irremediablemente condenado porque no tiene capacidad de relevo. Por eso es que a los tipos, al que sacan y está jodido, lo meten preso. Pero al que sacan y no está del todo jodido internamente, tienen que ponerlo en otro cargo porque no tiene nada más nadie. No tiene nada más nadie. ¿A quién van a nombrar ahí? Nadie les va a sentar un cargo a estas alturas. Tienen que reciclar. Porque inclusive cuando ponen a los hijos, bueno, ahí está la hija de Diosdado Cabello. Para lo único que sirve para hacerse videos maquillándose. Una cosa insólita. La hija de Diosdado Cabello, eso lo vamos a ver en otro programa. La hija de Diosdado Cabello para lo único que sirve es para hacer videos en las redes sociales maquillándose. Y dice ser ministra. Imagínate tú lo inútil que le salió la muchachita. Y esa es la más inteligente de Diosdado. Imagínate tú eso.
Una mesa de 3 patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que en España, con todos estos cambios de las normativas migratorias, tener un abogado es fundamental. Hispanidad, abogados y asesores. En España, con todas las de la ley. En Estados Unidos, el que no declara sus impuestos es una sabandija. No esperes a último momento. Mantén tu contabilidad saneada y ordenada con la gente de Easy Tax to Go, con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Y si se trata allá en los Estados Unidos de una póliza de seguros, recuerda que no te pase como el Gurrumino, que no te pase como a Guaidó. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado bencho, haciendo imitaciones mías, diciéndole a la gente que tiene que comunicarse con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y ¿nos vamos o no nos vamos a Escocia? Tengo unas ganas de irme a Escocia y que cuando me baje del avión me reciban como me recibieron la última vez, con un whiskycito en las rocas para yo decir, ahora sí estoy en Escocia. Organiza tú también tus viajes a Escocia para que te cuenten toda la historia de esa bella tierra en tu idioma. Si te gusta el deporte, si te gusta la historia, si te gusta la religión, si te gusta Harry Potter, si te gusta Outlander, cualquier cosa que quieras conocer de Escocia, te lo organizan a tu medida para que sean unas vacaciones inolvidables. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Dice la obra de Dante que en la entrada del infierno están inscritas estas palabras: pierdan toda esperanza. Para quienes esperan que la agricultura venezolana se recupere, le han mandado a Padrino López. Por tanto, hay que decirles: pierdan toda esperanza. ¿Quién es Padrino López para quienes se les olvidó? Bueno, Padrino López era un hombre que era capaz de decir cosas como esta. Nosotros aquí, con mucha humildad, les decimos que no se equivoquen con nosotros. Nosotros estamos preparados para defender este país. Preparados estamos. Y eso no nos va a intimidar. No nos vamos a quebrar porque ustedes estén con un despliegue militar aeronaval en el Caribe, realizando maniobras ofensivas en las cercanías de las costas venezolanas. Solamente le decimos desde aquí que no se equivoquen porque, bueno, tenemos la capacidad para reaccionar y para defender nuestro espacio aéreo. Tenemos la capacidad para reaccionar y defender nuestro espacio aéreo. Esa fue la gran frase de este general sin tropa, de este campeón sin corona, muñeco de papel. Eso fue antes del chancletazo, pero después del chancletazo, cuando no reaccionó como decía que iba a reaccionar, después de decirle a los gringos no se equivoquen con nosotros, pero resulta ser que los gringos no se equivocaron con ustedes, porque sabían que eran capaces no solamente de huir como los cobardes que son, no solamente de esconderse como los bellacos que son, no solamente de simular que estaban del lado de la decencia y además de eso, que eran leales siempre, traidores nunca, sino que también sabían que después del chancletazo ustedes iban a salir a justificarse con estupideces como esta. Escuchaba por allí a voceros del extremismo que cuando cayeran las primeras bombas, los militares iban a dejar de ser leales, decían ellos, pero yo veo que pasó todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. La Fuerza Armada unida se desplegó en el territorio, hizo las acciones que tenían que hacer. Así. La respuesta, pues. Se dividió la Fuerza Armada. Salieron algunos traidores por allí confundidos a ganar protagonismo o a sacar réditos de la situación. No vi ningún general ni almirante de la Fuerza Armada en una situación como esa. No vi a los comandantes de unidades, absolutamente a nadie. Yo que vi de primera mano los pilotos listos, trajeados para salir al combate, por supuesto, con la supremacía aérea que había, más de 150 aeronaves en nuestro espacio aéreo, por supuesto que era inviable sacar un avión. Es mandar a la muerte y al suicidio a unos pilotos. Entonces, por eso es que siempre es importante, pues, tener eso claro. Estos eran los que decían patria, socialismo o muerte, pero cuando vieron la muerte de cerca dijeron, no, nosotros no nos vamos a suicidar. De verdad que gente tan
tan canalla, ¿no? O sea, este bicho es lo suficientemente cobarde como para que nosotros podamos burlarnos de él hasta el día que se muera. Porque es un tipo sumamente cobarde. Lo suficientemente cobarde como para pensar que su cobardía va a estar inscrita en los libros de historia de Venezuela del futuro. Porque no hay otro responsable del fracaso de la Fuerza Armada en defenderse frente a una invasión extranjera que la gestión de Padrino López. Entonces, este hombre que fracasó de esta manera es nombrado ministro de Agricultura. Y usted se preguntará, ¿qué sabe Padrino López de Agricultura? Y ustedes saben qué puede mostrar Padrino López sobre el tema de la producción agropecuaria. Nada. El tipo no sabe nada del tema. Era bueno, Daniel, pero algo debe saber porque aceptó el cargo. No sabe nada del tema, ¿vale? No sabe nada del tema. ¿Y cómo lo sabes, Daniel? Porque él mismo lo confesó, escucha. Vengo a sumarme a un equipo muy valioso, muy virtuoso, pero vengo a sumarme como un alumno también. Vengo a aprender. Vengo a aprender porque no sabe. Es decir, el tipo tiene que arreglar algo y no sabe cómo hacerlo. Entonces dice, bueno, aquí vengo a aprender. Como diría el chavo, echando a perder se aprende, ¿no? Un esfuerzo súper delicado, pertinente, necesario para el desarrollo de una nación. Las grandes potencias del mundo se centran en desarrollar valga la expresión, sus grandes potencialidades para hacerse lo más autosuficiente posible, para depender cada día menos de los demás, para ser más autosuficientes, para ser más capaces nosotros mismos de generar nuestras propias soluciones científicas, nuestras propias soluciones culturales. Y es el mundo que tenemos hoy en día, pues, donde los más preparados, los más capacitados, los más dispuestos, los más innovadores, los más patriotas, los que más piensan en sus países, son los que salen adelante y toman ventaja en este mundo convulso como lo vemos, complejo como lo vemos, pero con cada día más necesidad de estabilizarse en su alimentación. En mí van a conseguir una persona completamente abierta al debate, a la discusión, pero también al respeto, siempre pensando en el colectivo, en el centro del cual y para el cual nosotros estamos trabajando. Les agradezco pues este momento y vamos a hacer, repito, un equipo formidable para que Venezuela despegue definitivamente en medio de circunstancias completamente adversas, pero que vienen, estoy seguro y estoy completamente optimista, vienen para mejor. Es decir, traducción. Fíjense, yo tuve 12 años de ministro de la Defensa y no pude evitar el mayor fracaso militar de la historia de Venezuela. Pero vengo aquí dispuesto a salvar a salvar la agricultura. O sea, no lo logré en 12 años con la Fuerza Armada. Denme ahora el chance de salvar los sectores productivos agropecuarios, asediados por las expropiaciones, por las invasiones de tierra, por el cierre de agroisleña, por la persecución de la guerrilla a los productores, etc. Esto es más que una propuesta. Lo que estamos viendo es un irrespeto a lo que significa la función y la gestión de gobierno. Además de eso, hay algo bien particular que no debe dejarse de lado con respecto a Padrino López. Que para lo único que sirve Padrino López es para crear contenido. Estos bichos son creadores de contenido. Él tiene un equipo de despliegue rápido, pero para videos en redes sociales.
mírame el estilacho. Mírame cómo va el tipo, mira. Ahí ven ustedes al patrón del mal. Revisando los toros y la cosa ahí, ¿no? Ven el estilacho. Ya ustedes ven lo que los tipos en realidad quieren, ¿no? Esa es la vida que ellos sienten que se merecen. Vida de capo. Viendo. Me dicen que el padrino quería decirlo. Voy a ordeñar esta vaca, le dieron, general, es un toro. Entonces se arrepintió. Oye, mira, vale. Mira. Mírale la cara, mira. Mira. ¿Está viendo esa cara? Coño, ese pobre toro está diciendo, coño, es su madre estos bichos, vale. Dejen de enfocarme, vale. Qué fastidio. Mira el capo, mira. Ahí está el capo, él lo está viendo. ¿Ah? Qué chévere, vale, qué divertido, qué maravilla. Qué chévere es el poder. Impresionante, amigo. Verdaderamente impresionante. Lo que a mí me preocupa, cada vez que reviso las estupideces que hace el chavismo después del 3 de enero, intentando mostrarse como una gente que recapacitó, es que en quienes se supone deben ser la alternativa, es decir, María Corina, porque aquí esto puede molestar, ¿no? A nosotros nos molesta muchísimo que en este momento se encuentre a la cabeza de los destinos del país esta batracia llamada del Cínica, la presirvienta. Nos molesta. Me parece que es una mujer despreciable, ella y su hermano, y que deberían ser polvo cósmico en algún momento. Pero ella está allí, no la podemos ignorar. De la misma manera, para tirios y troyanos, chavistas y no chavistas, es imposible ignorar que la figura política con mayores números y mayor aceptación, para bien o para mal, dentro y fuera de Venezuela, para enfrentarse al chavismo, la figura más reconocida y más creíble, y no quiere decir que sea infalible, es María Corina Machado. Pero como decía el creador de Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad, y pareciera que María Corina Machado está intentando huir del poder y de la responsabilidad. Por eso es que Donald Trump, cuando se refirió a ella, dijo que era una mujer que no tenía ni la fuerza ni el respeto. Porque lamentablemente pareciera que cuando se necesita hablar en términos militares, ella prefiere hacer una bailanta con el desatinado de Carlos Baute. Que cuando se necesita hablar de seguridad y defensa, ella quiere hablar de los rosarios guindados en el cuello. Y que cuando se necesita hablar de la economía, de la dolarización, de la inflación y de la comida de los venezolanos, ella prefiere hablar de elecciones. Entonces, vamos a meterle el pecho al asunto. María Corina Machado, ella, no voy a hablar del entorno, María Corina Machado tiene un problema que es también el problema de esa clase política a la cual ella pertenece, aunque diga que no, que es la negación de sí mismos. María Corina Machado, alguien la convenció en algún momento de que eso que decía Chávez, que es una expresión venezolana, es verdad, que ser rico es malo. En Venezuela, para la sociedad venezolana, tener dinero es malo, ser rico es malo, porque el que es rico cuando todo el mundo es pobre es porque algún negocio sucio hizo a la sombra del poder. Y las grandes fortunas venezolanas, en su momento se pensaba, todas habían crecido a la sombra de un negocio que le permitía el Estado gracias a contactos, vinculaciones y protecciones y preventas. Por eso es que se decía que el que era rico algo estaba escondiendo. Por eso es que cuando Chávez dice ser rico es malo, no estaba diciendo algo ajeno. Estaba diciendo algo que lo tiene el imaginario popular. Hoy,
en Venezuela ser rico es malo. Porque ya me dirá usted cómo es posible que una persona en 27 años de quiebra de todo el país se haya hecho, en el mismo periodo, se haya hecho multimillonario. Eso huele mal, eso huele feo, eso está sospechoso. Pero, si usted es de clase media, si usted es de clase media alta, si usted nació en cuna de oro y sus padres no robaron a nadie, usted no tiene por qué avergonzarse de su origen social. María Corina Machado no tiene por qué avergonzarse de su origen social. Ella no tiene por qué esconder que nació en cuna de oro. ¿Por qué esconden la cuna de oro? Si eso más bien debería ser muestra de que a pesar de ser una persona que no tiene ninguna necesidad de dedicarse al tema político porque tiene su vida resuelta y no está pensando en llegar al poder para hacerse millonaria, debería ser eso una virtud. Esconder su origen social e intentar disfrazarla de una mujer de pueblo, llano, no sé qué, que se levanta en la mañana a lavar mano porque no tiene agua y lava con jabón azul en una piedra. Eso es una ridiculez, eso no va para ninguna parte. Y eso, el negar lo que son, lo hizo Capriles, lo hizo Leopoldo, lo han hecho todo. De Leopoldo López, creo que en una oportunidad inclusive lo dije públicamente. El grave problema de Leopoldo López es que es un profesional negándose a sí mismo. Y además de eso, no aprovecha lo que se supone son sus ventajas competitivas. Leopoldo López es economista, ¿tú has visto? Leopoldo López es economista, graduado en los Estados Unidos y posgraduado en Harvard. ¿Por qué razón Leopoldo López nunca habla de economía? ¿Será que ese título no le sirvió para nada? ¿Será que él se dedicó a hacer teatro, a hacer deporte y le dieron el título como por mérito académico y no por mérito deportivo y no por mérito académico? Con los problemas gravísimos que tenemos en la economía en Venezuela, ¿por qué Leopoldo López no habla de economía? ¿Por qué siendo economista no saca a pasear sus conocimientos diciendo la economía venezolana está así por esto y por esto y por esto y lo que nosotros necesitamos hacer es esto, esto y esto? Ah, no, el tipo se escribe un libro contando cómo él limaba los barrotes de la celda donde estaba. ¿Dónde está la propuesta económica del economista Leopoldo López para Venezuela? No existe. No está escrita en ninguna parte. No está. Vamos entonces con María Corina Machado. María Corina Machado Parisca. En su familia y en mi libro Una mesa de tres patas está el árbol genealógico completo. Está la familia Machado Zuluaga. La familia Machado Zuluaga, la familia Zuluaga, fueron fundadores del negocio de la industria y del negocio de la electricidad. Fueron fundadores de la electricidad de Caracas. Fueron gente que ayudaron a electrificar el país. Fueron unos empresarios serios del sector que con el cambio de los tiempos y la entrada de la empresa en el mercado de valores, bueno, fueron objeto de una oferta pública de adquisición a la cual no pudieron hacer el frente y la empresa de los Estados Unidos AES terminó comprando en buena lid, claro está, las acciones de la electricidad de Caracas, que luego Chávez expropia o confisca y lo convierte en ese mamotreto llamado Corpoelec. Hay una crisis eléctrica en Venezuela. No tiene la ventaja competitiva María Corina Machado por encima de toda la clase politiquera, opositora y chavista. ¿Quién tiene la ventaja competitiva para hablar de electricidad? María Corina Machado. Porque María Corina Machado en su casa, en su hogar, escuchaba de sus tíos y de sus abuelos los cuentos de cómo se hizo para electrificar a Venezuela y por qué razón hay que apostar con todo lo que tengamos al restablecimiento de un sistema eléctrico nacional moderno que nos permita caminar por la senda del desarrollo. Sin eso no lo vamos a lograr. ¿Por qué María Corina Machado no está hablando de eso si ese es su fuerte? ¿Por qué si María Corina Machado es ingeniero? Porque María Corina Machado es ingeniero, egresada de la Universidad Católica, no está hablando como ingeniero sobre lo que significa el tema de la electrificación de Venezuela. Y usted dirá, bueno, que esos son temas abstractos. No, esos no son temas abstractos, amigo.
Esos son temas cotidianos, porque no estamos hablando de la generación eléctrica ni la distribución eléctrica. Estamos hablando de ese venezolano que en este momento está viendo este programa con la poca batería que le queda en el celular, porque sabía que le iban a quitar la electricidad y descargó el programa para cuando no tuviese luz poderlo ver fuera de línea. Que me lo escriben y me lo dicen. Cuando usted habla de electricidad en Venezuela, no está hablando de temas abstractos de ingeniería, está hablando de la ciudadana, del ama de casa, de la madre que no sabe cómo va a hacer cuando se le vaya la luz con la comidita que logró comprar. Cuando usted habla de electricidad en Venezuela, está hablando del muchacho que tiene que hacer su trabajo en la computadora y anda corriendo porque cuando se le vaya la electricidad no va a poder hacer su trabajo. Cuando estamos hablando de la electricidad, hablamos del comerciante que tiene que pensar no solamente en comprar la nevera para guardar el queso, sino también comprar la planta eléctrica para que cuando se vaya la electricidad no se le dañe la producción que tiene allí. Entonces, estamos hablando de que la energía eléctrica y lo relacionado a la electricidad está vinculado a la cotidianidad del venezolano común. No a términos abstractos, pero la señora María Corina Machado, siendo ingeniero y proveniente de una familia fundadora del negocio eléctrico en Venezuela, tiene la autoridad que no tiene ninguno de esos politiqueros para decirle al país: yo voy a ser la persona que va a restablecer el sistema eléctrico venezolano. Y lo voy a hacer de esta manera, porque conozco del tema. Por profesión y por tradición familiar. Ahí te la dejo, pues, para lo que dicen que uno no propone, para lo que dicen que uno la tiene que agarrar con ella, que tú lo que haces es criticar ya, porque tú... Bueno, ahí está, pues, ahí está una propuesta. Ella no es ingeniero, no proviene de la familia Zuluaga. ¿A quién le van a dejar la electricidad? Imagínate tú que aquí pusieron nada más y nada menos que un hermano de Chávez a dirigir Corpoelec. ¿Qué hizo? Sumir a Venezuela en la oscuridad. Yo recuerdo que había una candidata llamada Fabiola Colmenares, que era candidata a alcaldesa de Vargas. Y ella agarró un tema. Ella consideraba que el alumbrado público, prácticamente ausente en buena parte del municipio de Vargas. Entonces ella agarró una frase: un municipio sin luz es un municipio sin ética. Porque las cosas que pasan en la oscuridad de las esquinas son cosas que son insalvables. Si tú hablas de la electricidad, estás hablando de algo que le toca a todos los venezolanos. Porque cuando hay un apagón, el apagón es en el Country Club y es en la Bombilla de Petare. El apagón es en Curimagua, es en las Mercedes del Llano, es en Maracaibo, es en Las Delicias, es en Cumanacoa, es en Barbacoa, es en San José de Guaribe, es en Maiquetía, es en el aeropuerto, es en la urbanización y es en el barrio. Le afecta a la nevera al rico y al pobre. Le afecta el negocio al que vende perro caliente y al que tiene una industria de gran calado. Por lo tanto, hablar del tema de la electricidad debería ser una prioridad para María Corina Machado. Inclusive, si le interesa el tema de las elecciones como le interesa, lo que creo yo es que lo primero que debe pensar es que hacer unas elecciones sin energía eléctrica va a ser bien complicado. Y lo hemos vivido en el pasado. Y entonces, ¿es que acaso le vas a dejar, María Corina, el tema de la electricidad a estos mequetrefes, a estas pulgas asquerosas regadas por el lomo de un perro con sarna? ¿Tú les vas a dejar a ellos que hablen de electricidad cuando aquí la ingeniero eres tú y la que proviene de una familia vinculada al tema eres tú? Que no se te vaya ese rolling, María Corina. Mira que estoy tratando de ser propositivo. Bueno, porque es que la critica mucho y no propone. Bueno, pero ahí está la propuesta, pues. Ahí está la propuesta. No se molesten, bueno, no se molesten. Mire, el doctor Ricardo Pérez, si usted está molesto, y si usted frunce el ceño, y entonces anda siempre con el ceño así fruncido. Si usted necesita, después de fruncir tanto el ceño, porque lo han hecho pasar tanta rabia, ¿verdad? Necesita un poquito de Botox, ¿verdad? Para que la frente esté así fresca como la mía. El doctor Ricardo Pérez puede ayudarlo con esa y con otras medidas de retoque estético. Recuerde que el retoque estético va a ser siempre pertinente cuando usted lo requiere, pero siempre y cuando esté armonizado con su fisonomía. El doctor Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Eduardo Villegas, coach de comunicación. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida, es su lema. Y lo está poniendo en práctica
Cuando usted te revisa las publicaciones que nos está dejando para la posteridad en su cuenta en Instagram, @coach_Eduardo Villegas. Síganlo allí y entienda lo que significa mejorar las relaciones interpersonales a través de una comunicación efectiva, mejorar su relación laboral, mejorar su liderazgo interno dentro de la organización en la cual usted trabaja o la cual usted dirige o en la cual es superior o en la cual usted es subalterno. Siempre va a ser importante tener una comunicación efectiva y las herramientas que te puede dar Eduardo Villegas son fundamentales. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Ahora, si a usted le duele demasiado la cabeza pensando qué va a ser del futuro de nuestro país, llegó el momento seguramente de llamar a la farmacia Gardens para que veamos qué nos pueden dar, Dios mío, en la farmacia Gardens para el dolor de cabeza que nos queda después de tantos apagones. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Medicamentos para todos los Estados Unidos enviados por correo con el récipe nacional e internacional. Y si se trata de enviar medicamentos a Venezuela, la farmacia Gardens se encarga de eso. Comunícate con ellos desde cualquier parte del mundo para enviar medicamentos a Venezuela. Y desde cualquier parte de los Estados Unidos puedes adquirir los medicamentos que requieres y te los hacen llegar por correo. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. ¿Tú quieres que tu hijo le tenga amor a la lectura? Para eso no solamente tiene que aprender a leer, para eso también tiene que comprender lo que lee. Porque si no comprende lo que lee, ¿cómo va a leer las 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne? Dígame eso. El correo del zar, Miguel Strogoff. Oye, a mí se me vienen las lágrimas a los ojos cuando recuerdo. Y los que leyeron el libro saben por qué se me vienen las lágrimas a los ojos. Porque las lágrimas en los ojos son fundamentales. Es Miguel Strogoff. Una cosa maravillosa. Inclusive yo recuerdo que a mí me encantaba cuando yo era niño, me encantaban los libros ilustrados. Esas grandes obras que venían ilustradas. Y recuerdo que a mí me regalaron un ejemplar ilustrado de Miguel Strogoff. Había como sabían que yo era un niño que leía mucho, a mí me regalaban siempre libros. Y si alguien tenía un libro, ay, no, mira este libro, vamos a dárselo a Daniel. Y me llevaban a mí el libro. Yo tenía hace poco libro, ya de niño yo tenía una biblioteca de grandes obras o de obras infantiles. Yo recuerdo que inclusive a los 10 años yo me inscribí en una iniciativa que tenía la Biblioteca Nacional, que eran los bibliobús. Y era un autobús que traía una biblioteca para préstamos circulantes que iba a las comunidades. Yo tenía mi carnet del bibliobús y yo iba todos los jueves a cambiar mis libros. Leía esos libros todos los jueves. Y yo recuerdo que yo leí una vez un libro, una fábula maravillosa que se llamaba La gorda de porcelana. ¡Qué extraordinario libro! No sé si andará por ahí para comprar otra vez y para divertirme. También era un libro ilustrado. Que era un hombre que iba a una tienda de antigüedades y se enamoraba de una gorda de porcelana. La compraba y se la llevaba a su casa y la gorda tomaba vida. Y él andaba enamorado de su gorda. De verdad, qué fábula tan espectacular. Ni hablar del libro de Tío Tigre y Tío Conejo, recopiladas las fábulas por Eduardo Egui, Cuentos Venezolanos, creo que se llamaba ese libro. Oye, y ese libro de Miguel Strogoff de Julio Verne me lo regalaron ilustrado. Y tenían las ilustraciones aquellas. Recuerdo me regalaron también un libro de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, también ilustrado. De verdad. Y este libro, este cuento, El Ruiseñor y la Rosa, que venía en un librito que te mandaban a comprar en bachillerato con una selección de cuentos. Un libro que se llamaba Sol. Y traía una selección de cuentos donde estaba, por cierto, El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde, también ilustrado. Para que al niño le guste la lectura y quiera leer, usted tiene que enseñarlo a leer y enseñarlo a comprender lo que lee y tenerle amor a la lectura. Y eso puede lograrlo con esta maravillosa herramienta que es Todos Leen. Síganlos en Instagram para que se enteren de cómo van las cosas. Todosleen.cl. Todosleen.cl está a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero cuando usted habla de Padrino López, también habla de un tipo que es como Ariel. Escribe, canta, diseña y toca maraca también. Los aplausos para el ministro, vale, cómo toca la maraca, Cerrando el año 2025, echando un piecito
en sus propias redes sociales. Ve. Esto no es una campaña en contra, ni mucho menos. Eso él en sus propias redes sociales. Ese Padrino López. Padrino López que estaba durmiendo. Eso fue el 31 de diciembre del año 2025. Padrino López estaba todavía durmiendo la pella cuando llegaron los gringos y se llevaron a Nicolás Maduro. ¿El premio cuál es? Ponerlo ahora en la agricultura. Para que el señor se divierta disfrazado de Pablo Escobar, disfrazado de hacendado con origen ilícito de Don Berna, de Rodríguez Garcha, ¿verdad? Y el tipo, míralo, muy tranquilo ahí. Bueno, aquí estoy. Aquí estoy si no me han visto. Qué desgracia, pana, ¿no? Qué desgracia. Aquí estamos, sin duda alguna, en una situación en la cual lo que estamos viviendo, amigos, es ya no es la fase de putrefacción. Ya esta es la fase de el cinismo, de la criminalización. La fase caquistocrática del criminalato chavista. Los peores. Aquí ya están... El chavismo está viviendo lo mismo que se está viviendo en Haití. En Haití, el país prácticamente se ha convertido en pasto de las mafias. Y el que más muertos tiene es el que más poder acumula, porque el miedo hace que la gente se rinda ante su acción. Y el país no está en manos de uno, está en manos de cientos. En cada esquina hay un malandro distinto que se encarga de hacer lo que le da la gana. De la misma manera está ocurriendo a lo interno del chavismo. Al interno del chavismo hay una caquistocracia. El gobierno de los peores. Y evidentemente, teniendo a la cabeza a Del Cínica la presirvienta, ¿quién más puede estar allí? Cuando Del Cínica la presirvienta es uno de los peores especímenes que tiene el chavismo. Y su hermano es uno de los más degenerados personajes que tiene el chavismo. Es obvio, es lógico y está de más decir que la particularidad y las acciones de esta pareja de hermanos nefastos, enemigos del país, tiene por fin fundamental acabar, queriendo ellos o no, con lo que queda de chavismo, o por lo menos con lo que queda como expresión de la fase madurista del chavismo. Así van purgando, pero tienen cómplices en la acción. Todo indica que Padrino López estaba en la jugada con ellos. Y como Padrino López estaba en la jugada con ellos, lo sacan, pero no del todo. Padrino López evidentemente estaba en la jugada con ellos, y al estar en la jugada con ellos, tienen que sacarlo del Ministerio de la Defensa porque estaba haciendo demasiado ruido su presencia y estaban quedando en evidencia. Y tenían que decir, no, mira, Padrino López de verdad era el responsable, pero eso lo tuvimos que remover del cargo. Sin embargo, tampoco lo puedes mandar, lo puedes dejar en el zafacón. Y por eso es que lo termina poniendo de ministro de Agricultura. Ahí lo tienen, vengan para que lo vean. De ministro de Agricultura, disfrazado de hacendado y, por supuesto, haciendo realidad el sueño que expresó en su fiesta de fin de año de tener año nuevo, vida nueva. Padrino López dijo el 31 de diciembre que el 2026 me sorprenda, y lo sorprendió. Le quitó el jefe que lo fastidiaba. Lo sacó del empleo donde ya estaba aburrido y lo mandó nada más y nada menos que de vacaciones a vestirse de hacendado para aprender un nuevo oficio, que es el oficio de la destrucción del agro. Amigo, el chavismo no va a mejorar. Y esto es importante que se sepa. Yo no sé por qué hay gente pensando y diciendo y repitiendo la estupidez y la soncera de que hay que incluir al chavismo en una opción de futuro. Porque eso es una contradicción. Si el 80-85% de los venezolanos decidieron votar en contra del chavismo, tal y cual nos dijeron y nos han repetido todo este tiempo, ¿por qué tú tienes que incluir a esa minoría infecta que nadie la quiere si la mayoría es antichavista? Vamos a dejar de hablar de esa inclusión. A esa gente no hay que incluirle nada porque esa gente no es política, esa gente es criminal. Y al ser unos criminales, lo que verdaderamente amerita es cárcel. Lo que verdaderamente ameritan es castigo, no premios. El chavismo no es regenerable, amigos. Ellos no se van a regenerar. No hay manera de que se regeneren. Son pérfidos, son malvados, son sucios, son bajos.
Son unos delincuentes de la peor estirpe y son capaces de llevarse por el medio a todo el mundo. Si eso no nos los metemos aquí, lo que va a terminar ocurriendo es que en el futuro vamos a tener al chavismo desinfectado de crímenes porque los van a ver indultados y le van a haber dado impunidad. Y los tipos van a estar desde la acera de enfrente confundiendo a los que de verdad creen que ellos son una alternativa política. Y a la vuelta de la esquina los vamos a ver otra vez de diputados, de alcaldes, de concejales, de gobernadores. Y allí es donde estará el triunfo de la maldad. Allí es donde estará el fracaso de la democracia. Y eso no lo podemos permitir. Y si lo permitimos, es porque no hemos aprendido nada de estos 27 años. Que no nos vuelva a pasar. Porque si nos vuelve a pasar, no será culpa de otros, será culpa de nosotros. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en el